hacerles una pregunta. ¿Alguna vez a alguno de ustedes, porque yo creo que sí, porque yo también lo he hecho, hemos hecho alguna promesa sin pensar en las consecuencias? ¿Has tomado alguna decisión conforme a tus emociones, conforme a lo que sientes, en medio del enojo, en medio de una angustia o en medio de una emoción creyendo que no iba a pasar nada? Y luego descubriste que sí tuvo un costo, que sí hubo algo que híjole, pues ya dije esto, ya ni modo. Pues bueno, la Biblia nos muestra un ejemplo. Nos habla de un personaje llamado Jefté o Jefté vamos a decirle. Y él fue un varón que hizo una promesa sin pensar, pero a pesar de que él hizo esa promesa, lo podemos encontrar en el libro de Hebreos, en la lista o en el Salón de la Fama de los Hermanos de la Fe. Él está ahí al lado de David, de Samuel, de Gedeón y de Sansón. Y tiene una historia muy peculiar, porque Jefté tenía fe. Él fue un juez de Israel durante 6 años, dice la palabra. Jefté fue un varón de la tribu de Manasés, hijo de Galaad y una prostituta. Y Jefté sufrió rechazo por parte de sus hermanos, porque Galaad tuvo hijos con la esposa, pero con la prostituta nada más tuvo a Jefté. Yo busqué y realmente no sé si se casó con la mamá de Jefté, porque pues tenía derecho a una herencia y los hermanos lo corrieron para que él no recibiera esa herencia. Entonces vemos que Jefté fue rechazado. ¿Y cuáles son las características de una persona rechazada? ¿O qué produce el rechazo en una persona? Yo creo que ya lo hemos visto muchas veces, que son personas que evitan a las otras personas, se aíslan, hay una desconfianza en ellos mismos, hay inseguridad, son personas con baja autoestima, personas que se desprenden fácilmente de lo material, porque ellos lo que buscan es la aceptación, pero sobre todo tienen miedo al rechazo. Acuérdense de esas características cuando más adelante cuando Jefté toma una decisión. Y bueno, nos habla la palabra de que Jefté fue rechazado por sus hermanos y huyó. Y dice la palabra que huyó a un lugar llamado Top y que se unió con hombres ociosos. ¿Qué es una persona ociosa? Bueno, en el contexto que nosotros leemos, podemos ver que no eran trabajadores estables, que eran personas sin qué hacer, que eran marginados sociales, que eran, pues decía mi abuelita, personas sin oficio ni beneficio. ¿Y qué pasó? Pues Jefté se hizo su líder e hizo como una pandilla. Hay una versión que dice que se dedicaban a asaltar y a robar. Entonces, ¿qué pasó? Israel empieza a tener problemas con los amalecitas y los empiezan a molestar, y los hermanos o el pueblo que había desechado a Jefté lo busca. ¿Y qué hace Jefté? Ahora sí me quieres, ¿no? Porque yo me imagino que se hizo la fama de que era bandolero, de que podía, de que no le tenía miedo, y pues lo fueron a buscar y ahora sí que ayúdanos. ¿Y qué pasó? Pues que fueron, lo buscaron y le dijeron, vente, te vamos a hacer nuestro jefe, pero tienes que ayudarnos contra este pueblo que nos está molestando. ¿Y qué dijo Jefté? Ay, sí, voy a ir si ustedes me desecharon, no me quisieron, pero ahora sí me buscan. Y él les dijo, bueno, si Jehová me los entrega, de verdad me van a ser su jefe. Y ellos le dijeron que sí. Y aquí vemos que Jefté, él habla de Jehová, habla de Dios. Entonces él tenía conocimiento de Dios, él tenía temor de Dios. ¿Por qué? Porque se fue y claro que empezó a hacer su estrategia pues para guerrear por Israel. Y empezó a mandar cartas y empezó a hablar con el enemigo, y el enemigo le decía, bueno, ustedes nos invadieron, y Jefté le decía, no, nosotros queríamos pasar y rodeamos, y le empezó a contar toda la historia que ellos pasaron en el desierto. Y en son, yo creo que como de burla, Jefté le dijo, tú tienes lo que tu Dios te dio, el Dios que se llama
Quemos, su Dios Quemos les dio, y nosotros tenemos lo que Jehová nuestro Dios nos dio. Así que cada quien con los suyos, nosotros no te hemos robado nada. Pero viene algo muy interesante. Jefté, con esa necesidad de aceptación y de que ya le habían dicho sí, si tú ganas, tú vas a ser nuestro jefe, pues él empezó a buscar esa guerra y la victoria. Vamos a leer Jueces 11:29. Dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Entonces, nosotros vemos que el espíritu actuó sobre Jefté y lo hizo recorrer estos territorios. Él ya tenía el espíritu de Dios que lo estaba guiando, le estaba abriendo las puertas, y él estaba viendo en todas las cartas que él mandó, o en todo lo que él mandó a decir, él siempre ponía que Dios había respaldado al pueblo de Israel. O sea, él sabía que Dios lo estaba respaldando. Y aquí vemos que el Señor estaba con Jefté, el Señor le estaba abriendo las puertas. Pero, ¿qué pasó? Vamos a leer Jueces 11 del 30 al 32. Dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Así que vemos que él hizo un voto. Por eso yo le puse a mi prédica un juramento apresurado. ¿Por qué? Porque no era necesario que Jefté le hiciera ese voto delante de Dios. ¿Por qué? Porque, como dice, ¿qué podemos darle a Dios que tengamos? Realmente nada. Él ya sabía que Dios lo sustentaba, él ya sabía que Dios estaba con el pueblo de Israel, que lo que estaban haciendo este pueblo, estos amonitas, estaba completamente en contra del pueblo de Dios. Pero él tuvo miedo. Acuérdense que las personas rechazadas, pues temor. Y yo creo que él pensó, si pierdo, me van a volver a echar, me van a volver a rechazar. Y se olvidó de que Dios estaba con él. ¿Y qué dijo? Pues, a ver, te doy esto, Dios, pero tú dame esto. Entonces, él dijo que iba a entregar a Dios lo primero que saliera de su casa. Y es entonces cuando nos damos cuenta que cuando decimos algo con prisa, con la emoción, sin pensar, no sabemos qué consecuencia puede traer. Él no se imaginó qué era lo que iba a salir de su casa. En mi casa lo primero que sale es mi gato, ¿no? Tocan y se asoma. Y no sé el que pensó, quién va a recibirlo. Y nosotros vemos que si Dios ya había prometido que estaba con Israel, que estaba con él, el Espíritu de Dios estaba con él, no tenía él por qué hacer ningún voto, se apresuró a sus palabras. Y entonces vemos en Jueces 11:33 que dice, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la Vega de las Viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. En la Reina Valera dice que Jehová fue hacia ellos y Jehová los entregó en sus manos. Entonces, la victoria sobre los amonitas ya estaba más que asegurada por la palabra de Dios, porque el Señor se lo había hecho sentir, porque Dios le había hablado a través del mismo Espíritu. Y es entonces donde nosotros vemos que no fue por el voto de Jefté, sino fue porque Dios estaba con él. Entonces, no dependía de un voto humano, sino de la voluntad de Dios, y sobre todo que había habido ahí una intervención divina. Dios ya había dado la victoria, pero no por el voto que hizo Jefté. ¿Y qué pasó con ese juramento? Vamos a ver quién salió de la casa de Jefté. Vamos a leer Jueces 11:34 al 35. La palabra de Dios dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo,
Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Entonces, amados hermanos, salió su hija. No sé qué pensaba él, que iba a salir un siervo, que iba a salir su esposa, dice, así me deshago de ella, ¿no? No, quién sabe qué pasó por la mente de Jefté. Fue una emoción, fue algo que ni siquiera pensó. Y lo triste es, ¿por qué? Porque su hija, al entregarla al Señor, pues ella ya no se iba a casar, ella ya no le iba a dar descendencia, ella se iba a dedicar completamente al servicio de la casa de Dios, nos dice en otra versión de la palabra. Y dice ahí algo bien importante: no podré retractarme. Entonces vemos como un voto, como una decisión, como una palabra terminó en tragedia. Cuando era un juramento que ni siquiera Dios se lo pidió, salió de la boca de Jefté. Y es que, amados hermanos, Dios siempre nos promete a nosotros fidelidad, nos promete respaldo, pero nosotros en nuestra inseguridad siempre buscamos sustentarlo. ¿Cuántas veces hemos dicho, Dios, si tú me das un mejor trabajo, yo voy a ofrendar más? O si me das un trabajo, voy a ir todos los domingos a la iglesia. Y a la primera que nos dice el jefe, el domingo tienes que presentarte, sí, y nos olvidamos o nos ponemos cargas que Dios no nos está pidiendo. Dios nos bendice y no nos pide más que esa obediencia y que confiemos en Él. Entonces hay que entender que la confianza en Dios es suficiente sin necesidad de juramentos apresurados. Y ahora, ¿cuál es el peligro de hacer este tipo de juramentos apresurados? Bueno, vamos a ver que son personas impulsivas. Jefté no lo pensó, él lo único que quería, como vimos, era esa aceptación, permanecer como jefe, y él vio esa oportunidad. ¿Y qué hizo? Pues no habló sin pensar en las consecuencias, no recordó quién estaba con él, no recordó quién le había abierto las puertas, no recordó quién les había dado la victoria. Incluso él dice que Dios les había dado esa tierra y pues ellos iban a permanecer en esa tierra. Entonces él ya estaba respaldado por Dios, no tenía por qué hablar de más. Y a veces, amados hermanos, nosotros no nada más hablamos de más, sino que decimos cosas hirientes cuando estamos enojados, cuando estamos bajo algún tipo de presión. No pensamos y hablamos lo que se nos viene a la mente. ¿Qué pasó? Hubo una falta de confianza en Dios. Su voto reflejó inseguridad, como si la promesa fuera necesaria para que él tuviera la victoria o para que Dios cumpliera, y cuando no fue así. Y es que, amado hermano, una palabra dicha sin reflexión puede marcar vidas enteras, como lo fue con la hija de Jefté. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado con esas palabras que comprometen, porque la palabra no nada más nos habla de Jefté, sino nos habla de personas que en su alegría hicieron promesas que le también ocasionaron tristezas, como Herodes. En Marcos 6 del 23 al 26, está un poquito largo, no lo puse, pero léanlo en sus casas. Nosotros podemos ver que Herodes le gustaba cómo bailaba la hija de Herodías. ¿Y qué hizo? Le dijo, bueno, báilame. Él estaba contento, él estaba gozoso, él estaba en su fiesta. ¿Y qué pasó? Le dijo, si me bailas, yo te voy a dar hasta la mitad de mi reino. ¿Y qué le pidió la hija de Herodías? La cabeza de Juan. Y dice él que tristemente, pues, él lo hizo la promesa delante de muchas personas y pues tuvo que cumplir. Y fíjense que, no sé si han visto estas pedidas de mano que son delante de todo mundo, y pues la chica con toda la pena dice, ay, sí, y a veces emocionada. Dicen que estadísticamente lo hacen por la presión social, no porque ellas lo quieren. Y a veces, hermanos, nos pasa eso, tomamos decisiones porque estamos bajo un tipo de presión de los amigos, jóvenes que vienen a la iglesia, pero si los amigos dicen, vente, vamos al antro, vamos al cine, no pasa nada, y se dejan convencer por esa presión. Son tomas de decisiones que sí, cierto, una vez no pasa nada que falte, pero son situaciones que tenemos que pensar, que tenemos que estar bajo esa
bajo ese control. Otra persona que dijo o que falló fue Pedro. Él le dice al Señor en Mateo 26 del 33 al 35 que nunca lo negaría, que él iba a estar con él hasta el final. ¿Y qué pasó? El Señor le dice, no me digas eso, al rato me vas a negar. Y así fue, cuando él tuvo miedo, hasta dijo palabras que no eran acorde a lo que el Señor les había enseñado. Y actualmente, ¿qué ejemplos podemos poner? Pues bueno, nosotros podemos ver que a veces le decimos a nuestros hijos, si te portas bien, yo te voy a llevar a Cancún. Ay, sí, ¿no? ¿Y qué pasa? El hijo se porta bien, hace la tarea y nunca lo llevamos. O a veces nos lastiman, porque ese es el peligro, que empezamos a lastimar. O también le decimos, si te portas mal, te voy a castigar. Y no lo hacemos. Si tú le dices a tu hijo que lo vas a castigar, castígalo. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a quedar tú? ¿Cuál es tu carácter? Como mentiroso. O, ay, no pasa nada, mi papá no me hace nada, nada más me dice, pero no lo hace. Y muchas veces, como papás, también lo que hacemos es, hijo, ahora sí voy a cambiar, me voy a dedicar a ti, voy a verte, te voy a sacar, y no llega el papá. Eso crea heridas. Entonces hay promesas, hay dichos que crean heridas. Cuando ponemos apodos, cuando decimos cosas sin pensar. Fíjense, yo tengo un primo que de chiquito pues se parece mucho a un tío, hermano de su mamá, de mi tía. Son mis tíos. Y cada que se enojaba, ponía gestos muy parecidos a los de mi tío. Entonces nosotros de broma le decíamos, ay, el hijo del Pachi. Y ay, el hijo del Pachi. Y cuando este chico creció, cuando mi primito creció, se volvió un poquito rebelde. Y hasta que un día le dijo a su mamá, a mi tía, ya dime la verdad, soy el hijo del Pachi. Ya nos empezamos a reír, ¿no? No, ¿cómo crees? Pues no sabíamos qué herida habíamos causado en David. Y fue hasta el psicólogo y demás, por una simple, porque te pareces. Y a cuántos le hemos dicho, ay, a ti te saqué de la basura, ¿no? Al hijo, o a ti no te quiero, o cosas así, que lo hacemos sin querer, sin pensar, de broma, pero realmente causan esa lesión en los corazones de nuestras personas que amamos. No hay que ser como Jefté, no hay que hablar cuando estamos emocionados, no hay que prometer cuando estamos desesperados. ¿Cuántas veces hemos dicho, si salgo de esta, te prometo que voy a hacer algo, ¿no? Cuando le decimos a nuestra esposa que si tú me ayudas, mira, yo te voy a tener acá. Y no es así. Un juramento o una palabra apresurada, sin pensar, puede dañar relaciones, puede causar que ya no crean en nosotros y puede crear esas heridas emocionales y hasta puede hacer que nosotros, nuestra fe, afectar nuestra fe. Tenemos nosotros que confiar en Dios, en lo que Él ya nos dio, en lo que la autoridad que Él nos da. Y entonces tenemos que creer en su fidelidad sin condición. Si Él ya nos dio las cosas, no tenemos nosotros por qué hacer ningún pacto, no tenemos por qué hacer ningún juramento, porque realmente no tenemos nada que dar. Él tiene misericordia, Él nos ama y siempre va a querer lo mejor para nosotros. Pero algo que es bien importante es que tenemos que ser responsables con nuestras palabras. ¿Qué estamos diciendo y qué estamos haciendo? ¿Por qué? Porque lo que decimos refleja nuestro carácter, quiénes somos, cómo somos y además puede afectar a otros. Nosotros leíamos al principio de la semana en Proverbios 18:21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Y este versículo es muy controversial porque dicen, yo declaro, no es de declarar vida, no es de declarar muerte, es de que con nuestra boca nos metemos en problemas, ¿verdad? Con nuestra boca edificamos a otros o nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello. Hay que pensar antes que hablar. Ese es un principio práctico. Jefté no pensó, él solo quería aceptación, él quería la victoria y ya tenía todo, pero dijo, va mi voto. Si tú me das, yo te doy. Y a veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta, pero el decir las cosas no nada más a la ligera, no nada más
afecta a los seres que amamos, afecta también nuestra economía, en lo económico. ¿Cuántas veces decimos, Dios, ya no voy a entrar en esta deuda? Y de repente, ¡fum!, el iPhone, no sé en qué número va, lo quiero, ¿no? Yo puedo, lo quiero, ¿no? No sé cómo vamos a comprarlo. Y otra vez, caemos en las deudas por decisiones que ni siquiera pensamos, y a esos pleitos llegan hasta con nuestra esposa por esos gastos innecesarios. Hacemos compromisos económicos sin pensar, sin meditar. Decisiones espirituales tomadas por presión y no por convicción. ¿Cuántos hermanos están aquí que no les gusta servir, pero sirven porque, ay, pues ya dije que sí? No, hay que hacerlo de corazón, de gratitud, porque es para Dios, no para las personas. En Eclesiastés 5, del 4 al 5, dice la palabra: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y es que a veces hacemos promesas que no podemos cumplir. A lo mejor tú puedes decir, no, a mi hijo yo le dije que si sacaba 10, yo sí me lo voy a llevar a Cancún, ¿no? Pero te voy a llevar a Disney, o cosas que no podemos, que no están en nuestras manos. No prometamos. Y si lo prometemos, pues hay que cumplirlo, porque si no quedamos como mentirosos. Hay que cumplir cuando decimos, hoy voy a llegar temprano a la iglesia, hoy voy a llegar temprano a casa, esposa, hoy no voy a tomar, hoy no voy a discutir contigo, hoy voy a salir con mi esposa, la voy a consentir. Si tú das esa palabra, cúmplelo. ¿Por qué? Porque al rato la esposa queda herida, queda lastimada. Entonces, hay algo bien importante. Tenemos que pensar antes de hablar. Mi abuelita decía, piensa para hablar y no hables para pensar. ¿Por qué? Porque a veces hablamos, se nos van las palabras y nos metemos en problemas. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Entonces, hay que pensar. Nuestras palabras tienen que ser de edificación. Vamos a leer Mateo 5:37. Estas son palabras de Jesús. Y la palabra dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Tenemos que ser personas que con lo que decimos coincida con lo que hacemos, porque no podemos andar fluctuando con nuestras palabras, porque como vimos, dañan a otras personas. Tenemos que confiar en Dios sin condiciones, si tú me das, yo te doy. No, Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Nosotros no solamente nos queda confiar. Y si Él es nuestro Padre, Él no nos va a fallar. Dice que fiel es el que prometió. Vamos a buscar Hebreos 10:23. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él es fiel. Él siempre te va a sustentar en lo que tú hagas, en lo que tú decidas. Pero ¿qué vas a decidir? ¿Cómo lo vas a decidir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y vamos a leer Mateo 12:36. Hay que ser responsables con nuestras palabras. ¿Por qué? Porque lo que decimos, como les decía, refleja nuestro carácter. La palabra de Dios dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra ociosa. No nada más se refiere a groserías, a cosas que decimos vanas, sino a esas promesas, esas cosas que decimos que no pensamos, que no meditamos. Entonces, no hay que ser como Jefté. La fe no necesita juramentos apresurados, sino confianza en Dios. Y hay que guardar nuestras palabras. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué es lo que estamos actuando? Porque muchas veces decimos, voy a cambiar. Te prometo que voy a hacer esto, te prometo que voy a hacer aquello, y no lo hacemos, pero es la voluntad, es nuestro carácter. ¿Quiénes somos entonces? ¿Somos hijos de Dios, sí o no? Ahora, vamos a analizar el voto de Jefté. ¿Qué ofreció? El primero que saliera de su casa. Como yo les decía,
Bueno, ¿quién pensaba que saliera? ¿Un siervo, alguien que él no quería o simplemente fue lo primero que se le ocurrió? No se puso a pensar quién podría salir. Y pues salió su hija única. Y aquí la hija comprende, nos dice que la hija le dijo, pues tú hiciste esa promesa a Jehová, pues ahora cúmplela y ni modo. Y ella lloró y a ella le lastimó. Y lo importante aquí es también de que vemos que ella, a pesar de la situación, pues no maldijo a su papá, no le dijo, ay, muy héroe tú por quedar bien, no, sino ella, pues déjame llorar y voy a aceptar lo que tú le prometiste a Dios. Si alguien te ha hecho alguna promesa, si tú te has sentido solo, si has creído que, que, que no puedes, Dios está contigo y tú tienes que aprender a perdonar, tienes que aprender a sanar esa herida. Esa herida, cuando nosotros hablamos, ya no hay marcha atrás. Esa herida queda. Cuando decimos algo contra alguien o cuando no le hablamos a una persona, es como si la matáramos. Y a veces le decimos, no te voy a hablar jamás en la vida, y lo cumplimos y lo hacemos. Estamos lastimando a la persona y a veces a nosotros nos han lastimado. Y todo fue por esa inseguridad de Jefté, por no confiar en Dios, por ese miedo a lo que él padeció, de que fue rechazado, que luego lo buscaron, pues se emocionó tanto que no quería perder eso que ya le habían regresado. Y a veces nosotros, por no querer perder cosas, prometemos otras que no debemos y lastimamos a la gente que nosotros amamos. Así que, amado hermano, yo te invito hoy a que entregues esas inseguridades, esas palabras que has dicho, esas promesas que has hecho y que no has cumplido, eso que tú sabes que le has dicho inclusive a Dios. Es momento que forjes tu carácter, que si tú has dicho voy a cambiar, en el nombre de Jesús tú puedes cambiar, tú puedes dejar de tomar, tú puedes dar ese amor, tú puedes perdonar a aquellos que te lastimaron y tú puedes quitar o cortar el seguir lastimando a los demás. A Jefté, sus hermanos lo corrieron. Le dijeron, vete, no quieres, no queremos que te toque de la herencia. Y Jefté sin querer le hizo lo mismo a su hija, la alejó de él, la alejó de poder casarse, de poder tener hijos, de tener una familia. Y es que a veces nos lastiman y nosotros también lastimamos, y eso no es correcto delante de Dios. Hay que sanar ese corazón.